capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 16 y hasta el versículo 21. La palabra del Señor nos dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne, es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias que podemos tener una copia en nuestras manos, Señor, de tu palabra infalible, inerrante. Y por medio de ella tú te revelas a nosotros, por medio de ella nos muestras tu voluntad, por medio de ella tú nos santificas. Y te pedimos que en esta mañana, Señor, tú hables a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente de manera que podamos entenderla y que nuestra conciencia, Señor, sea sacudida en aquellos casos en que necesitemos ser sacudidos, Señor, de manera que crezcamos en vivir en santidad, Señor, y nos alejemos del pecado como tú nos llamas a hacerlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. El Espíritu Santo nos ha enseñado que debemos vivir siguiendo el impulso del Espíritu, la dirección del Espíritu, y que no debemos vivir siguiendo los impulsos de nuestra carne, los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y nos ha dicho en el versículo 16 que la clave para no andar conforme a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa es aprender a vivir por el Espíritu. Aprender a andar por el Espíritu. Pero para no satisfacer los malos deseos de nuestra carne, es importante que nosotros identifiquemos cuáles tipos de obras son obras de la carne. Cuáles son aquellas cosas que nuestra carne desea y que nuestra carne nos impulsa, nos motiva a desear, de tal manera que nos apartemos de ellas. Y hemos visto nosotros que, en primer lugar, que las obras de la carne son evidentes, porque todo aquello que se opone, cualquier cosa que se opone, acción, pensamiento, omisión, que se opone a lo que Dios nos ha revelado en su palabra, eso es una obra de la carne. Pablo nos ha hecho una lista de obras de la carne que, como dijimos la semana pasada, no es exhaustiva, es decir, no es una lista completa de todas las obras de la carne, pero sí es una lista representativa de las obras de la carne. Vimos nosotros los pecados sexuales como la inmoralidad, la impureza y la sensualidad son obras de la carne. De igual manera vimos que los pecados de la adoración pecaminosa o la falsa adoración, como la idolatría y la hechicería, son obras de la carne también. Y hoy veremos que los pecados que atentan contra la comunión de los hermanos en la iglesia, así como los pecados de una diversión desenfrenada, también son obras de la carne que debemos evitar. Hoy veremos 10 ejemplos de obras de la carne, para luego concluir señalando cuál es el resultado de vivir practicando estos deseos de la carne, de vivir satisfaciendo los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es la consecuencia de vivir practicando estas cosas? Así que vamos a seguir hablando de ejemplos de obras de la carne y nos vamos a enfocar en primer lugar en pecados contra la comunión cristiana. Hay diferentes pecados contra la comunión cristiana. En este grupo
vamos a encontrar 8 pecados que atentan contra la comunión en la iglesia. 8 pecados que afectan las relaciones personales entre nosotros. Y estos 8 pecados, en algunos de ellos se sobreponen sobre otros, de tal manera que no podemos como distinguirlos claramente algunos de ellos, porque lo que el apóstol Pablo pretende hacer es darnos una diferente gama de obras de la carne que atentan contra la comunión, de tal manera que nosotros podamos apreciar cuán importante es la comunión y cómo debemos cuidarnos de aquellas obras de la carne que atentan contra nuestra comunión. Así que entonces él comienza haciendo un listado, allí en el versículo 20, al final del versículo 20, diciéndonos, hablándonos acerca de enemistades. Ahora bien, la palabra griega que fue traducida allí como enemistades, comunica la idea, fíjate bien, de una actitud. Una actitud de odio, una actitud de oposición, de rivalidad, que ve a un hermano como alguien contra el cual tú debes pelear. Así que las enemistades son sentimientos. Las enemistades son actitudes, son pensamientos que se originan ¿en dónde? En el corazón. Por lo tanto, son internas. Están ocultas en nuestro corazón, nadie las ve, pero cada uno de nosotros sabemos bien cuando esos pensamientos, esos sentimientos, esas actitudes en contra de otros están allí en nuestro corazón. Jesús dijo en Mateo 15, versículos 19 y 20, que del corazón provienen los malos pensamientos. Y que estas cosas son las que contaminan al hombre. Así que entonces los pensamientos, los sentimientos, las actitudes de enemistad o de rivalidad son pecados que, aunque no son propiamente acciones, están ocultos, pero nos contaminan. Ahora bien, nosotros debemos entender que cuando Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, Dios nos hizo distintos. Basta con que tú voltees a tu derecha, a tu izquierda, atrás, adelante. Nos hizo distintos. Nos hizo con diferentes temperamentos, con diferentes habilidades, con diferentes gustos, con diferentes dones, pero que han sido distorsionados por el pecado, porque cada uno de nosotros somos pecadores. De tal manera que aunque quisiéramos un mundo en donde todos fueran como nosotros, tú quieres un mundo en donde todos fueran como tú, que pensaran como tú, que reaccionaran como tú, ese mundo jamás existirá. Jamás existirá. Así que debemos nosotros aprender a convivir con personas que son pecadores como nosotros, que son diferentes a nosotros, que tienen diferentes dones, habilidades, personalidades, temperamentos, y que juntos representan el cómo Dios creó al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Apreciamos entonces la imagen de Dios, la semejanza de Dios en las diferentes formas en las que Dios nos creó, de una manera distinta. Y es por eso que en Colosenses 3, versículos 12 al 14 nos ordena que ustedes, como escogidos de Dios, santos, amados, dice, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó. Así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Así que entonces, como vemos en este pasaje, los cristianos debemos vestirnos
de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, a fin de que podamos ser comprensivos con las fallas de los demás, las faltas de los demás. Pero además debemos aprender a perdonarnos unos a otros como Cristo nos perdonó, porque la persona que está a un lado tuyo es tan pecadora como tú también eres pecador, como yo también soy pecador. Así que en este mundo y aún dentro de la iglesia, lamentablemente vamos a lastimarnos aún sin querer unos a otros, y no debe de ser lo que deseamos, no debe de ser lo que buscamos, pero esa es una realidad y tenemos que aprender a perdonarnos unos a otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Y sobre todo, como nos dice allí, debemos vestirnos de amor, porque el amor es el vínculo. Debemos vestirnos de amor de tal manera que en lugar de mantener pensamientos, sentimientos y actitudes de enemistad contra otros, podamos aprender a perdonarnos y a mantener la unidad. Y es por eso que el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, nos ordena que sobre todo ustedes sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Por eso el amor es el vínculo de la unidad. Porque el amor no se aferra al mal recibido, sino que perdona y cubre multitud de pecados. Jesús nos dijo en Lucas 17, versículos 3 y 4, tengan cuidado, fíjate bien. Si tu hermano peca, ¿qué dice que hagas? Repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Eso nos muestra 3 cosas. En primer lugar, que debemos decirle con amor a un hermano cuando lo que está haciendo es incorrecto y nos hace daño, pues que debemos decirle al hermano, lo que estás haciendo está mal. Lo que estás haciendo me lastima, me daña. En segundo lugar, nos enseña que si hemos hecho algo malo, pues debemos arrepentirnos y debemos pedir perdón. Y en tercer lugar, nos enseña que debemos perdonar lo antes posible. De hecho, Jesús nos advierte en Mateo 6, versículos 14 y 15, si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Así entonces que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar. Si somos guiados por el Espíritu Santo siempre te va a guiar a perdonar a los demás. Y esa es una manera en que tú puedes saber si estás siendo guiado por el Espíritu. El Espíritu te va a guiar a perdonar a los demás. Pero si no hablamos, si no perdonamos, si nos aferramos a las ofensas, van a surgir enemistades entre nosotros. Y al ser alimentados por nuestra carne, darán lugar a otro tipo de pecados, como el siguiente en la lista que está allí, que es el pecado de los pleitos. Comienza con una actitud, comienza con pensamientos no resueltos. Comienzan con una actitud de rivalidad contra otro, pero tarde o temprano se va a expresar. Y eso nos lleva entonces a los pleitos. La palabra pleitos nos habla de luchas, discusiones, discordias. 1 Corintios 3:3 nos enseña que habiendo discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Esa palabra que allí se traduce como discusiones es la misma palabra griega que en nuestro pasaje se traduce como pleitos. Así que andar en pleitos, andar en discusiones, significa que estamos siendo controlados por nuestra carne, por nuestra naturaleza pecaminosa, y dice allí, como la gente del mundo, como la gente que no conoce a Cristo.
Y por eso Romanos 13, versículos 13 y 14 nos dice que andemos decentemente como de día, no en pleitos. Andar en pleitos es andar de noche. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Así que no le des por su lado a tu carne. No la alimentes con malos deseos. Porque la Escritura nos enseña que el decreto de Dios es que los que practican tales cosas, como los pleitos, son dignos de muerte. Así que debemos tener cuidado con nuestro corazón, debemos tener cuidado con nuestras acciones. Número 3, celos. En la Biblia la palabra celos puede tener un significado tanto positivo como negativo. En sí mismo, los celos no son malos. Dios mismo muestra celo. Dios mismo define que Él es celoso de su pueblo. La palabra simplemente hace referencia a un profundo e intenso deseo por algo. Ahora bien, ¿qué es lo que define si es bueno o malo? Pues depende de por qué es de lo que nosotros tenemos celo. Si tenemos un intenso deseo por lo bueno, entonces nuestro celo será un celo bueno. Como por ejemplo tener celo por Dios. O como el celo que tuvo Jesús por la casa del Señor, que lo llevó a echar fuera a los vendedores del templo. El celo de tu casa me consume. Lo que Jesús hizo no era incorrecto. Pero si nuestro celo es un intenso deseo por algo malo, entonces ese celo será malo y será pecaminoso. Y ese es el celo que nosotros debemos evitar. Un tipo malo de celos es la envidia. De hecho, el verbo tener celo a menudo se traduce en la Biblia como tener envidia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, en versículo 9 nos dice que los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron a Egipto. Ese verbo tuvieron envidia es el mismo verbo griego que se traduce en nuestro pasaje como tener celos. Esos celos se refieren a una forma de enojo o una forma de resentimiento por lo que otros tienen y nosotros no tenemos. Pero 1 Corintios 3:3 nos dice que habiendo celos entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Si nosotros nos dejamos llevar por ese intenso deseo, por algo que está mal, ese celo es una muestra de que estamos dejándonos conducir por nuestra propia carne y que andamos como los hombres que no conocen a Cristo. Por eso también Santiago 3:16 nos dice que donde hay celos, allí hay confusión y toda cosa mala. Esos celos te van a confundir y esos celos te van a llevar a otro tipo de acciones más y más negativas. Porque el pecado nunca va solo, el pecado siempre va a tratar de llevarte a otras prácticas, a otras obras de la carne. Y por eso Romanos 13:13 nos dice que andemos decentemente, como de día, y dice también ahí, no en envidias, esa misma palabra, no en envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. La cuarta obra de la carne que nos menciona allí son los enojos, los enojos. La palabra enojo comunica la idea de rabia, de furia, de ira. Esta palabra puede tener también un sentido negativo o un sentido positivo. No toda la ira es mala. Dios muestra su ira y la ira es una de sus perfecciones, es un atributo de Dios. Dios muestra ira, pero su ira, a diferencia de la nuestra, su ira es una ira controlada, su ira es una ira constante y siempre en contra del mal, en contra del pecado y en contra del pecador que no se arrepiente. Así que entonces su ira es santa, su ira es controlada, su ira es despertada por el pecado. En cambio, los enojos que son obra de la carne son arranques de ira, que son egoístas, son repentinos, descontrolados, pecaminosos, en contra de otras personas que se origina en un temperamento que no es controlado por el Espíritu.
sino que es controlado por nuestra carne. Y por eso Efesios 4, versículos 31 y 32 nos dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Eso es lo que debemos hacer. De igual manera, Colosenses 3:8 nos dice, desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. A eso nos lleva el Espíritu. A deshacernos de esas cosas. A reconocer que están en nosotros, ¿sí o no? Que son impulsos dentro de nosotros, pero que si nosotros aprendemos a andar por el Espíritu, vamos a poder tomar control de esas cosas en nuestro carácter. Y eso es lo que el Señor quiere. No anden, dice, anden por el Espíritu y así no cumplirán los deseos de la carne. Así que no debemos andar en enojos, pero tampoco debemos andar, dice el número 5, en rivalidades, ahí en el versículo 20. Esa palabra griega, la palabra griega que ahí se traduce como rivalidades, es un sinónimo en realidad para la palabra que se tradujo antes como pleitos. Comunica la idea de una ambición personal y egoísta que busca sus propios intereses, sin importar que cause discordias o división en la iglesia. En un par de pasajes del Nuevo Testamento se traduce como ambición personal, así se traduce, ambición personal. Esta ambición personal es pecaminosa, esta ambición personal es dañina. Pues Santiago 3:16 nos dice que donde hay esta ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Y por eso Filipenses 2, versículos 3 y 4, nos dice, no hagan no hagan nada por egoísmo. No hagan nada por egoísmo. O por vanagloria. Esa palabra egoísmo es la misma palabra griega que se traduce como ambición personal y que se traduce como rivalidades. No hagan nada por rivalidades. No hagan nada por egoísmo. Y luego el Señor nos muestra cuál debe de ser nuestra actitud diciendo, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Te das cuenta? Son totalmente contrarios. Es evidente aquellas cosas que son producto de los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, de aquellas cosas que produce el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos lleva a no hacer nada por egoísmo, en una ambición personal, sino también pensar en los intereses de otro, ver por el bien de la otra persona. Número 6, disensiones. La palabra allí, disensiones, literalmente significa mantenerse aparte, es lo que significa literalmente, mantenerse aparte, y comunica la idea, fíjate bien, de separarse de los hermanos y de causar divisiones y discordias entre los hermanos. Romanos 16:17 nos advierte, les ruego hermanos que vigilen a los que causan disensiones. Nuevamente esta palabra. Échenle ojo, tengan cuidado, vigilen a los que causan disensiones y que se aparten de ellos. ¿Te das cuenta? O sea, debemos tener mucho cuidado con las personas que en la iglesia tratan de separar o poner a un hermano contra otro. No debemos prestar oído entonces a sus palabras. Porque Proverbios 16:28 nos advierte que el hombre perverso, define al hombre perverso como aquel que provoca pleitos. Dice, el hombre perverso provoca pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos. Por lo tanto, debemos tener cuidado
de esa persona que anda buscando, oye, ¿ya escuchaste lo que dijo? ¿Qué debemos hacer? No prestar oído a eso. Debemos antes bien exhortar al hermano a dejar de hacer eso, a dejar de atentar contra la unidad en la iglesia. Y también debemos tener mucho cuidado entonces con los hermanos, especialmente con aquellos, fíjate bien, que se van mal de la iglesia. Que se van mal de la iglesia. Hay razones por las cuales un hermano deba irse de la iglesia, pero cuando un hermano se va mal de la iglesia, cuando un hermano se va difamando a otros en la iglesia, hablando mal de otros en la iglesia, debemos tener mucho cuidado. Porque generalmente esa persona no se queda simplemente contenta con haberse ido hablando mal y despotricando, sino que después trata de contactar y comunicarse con hermanos de la iglesia para seguir esparciendo lo que hay en su propio corazón. Y debemos tener cuidado con esas personas. Número 7, debemos tener cuidado con las herejías. Y esa palabra, fíjate bien, herejías, nos habla de formar bandos, nos habla de formar sectas, nos habla de formar partidos. En el Nuevo Testamento esa palabra se usa para referirse a la secta de los fariseos, a la secta de los saduceos, a la secta de los nazarenos, pero también se traduce como bandos, se traduce como herejías. De allí que entonces con el paso del tiempo vino a referirse a formar grupos alrededor de ciertas doctrinas, pero no solamente está hablando del aspecto doctrinal, originalmente se refería a formar bandos o grupos opuestos dentro de la iglesia. Y por eso la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional más acertadamente traducen esa palabra como sectarismos. Esa sería la obra de la carne. Sectarismos. La formación de bandos. En la iglesia de los Corintios ellos tenían este problema. Dentro de la iglesia. Porque tendemos a pensar en sectas como grupos fuera de la iglesia, aparte de la iglesia. Pero en la iglesia de los Corintios había sectarismos adentro. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 1:12, Pablo los reprende diciéndole, cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo. Y otro, yo de Apolos. Otro, yo de Cefas. Y otro, yo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Los cristianos estaban formando bandos dentro de la iglesia, identificándose con cada uno de los predicadores que tenían, o con un apóstol, o con el Señor Jesucristo. De tal manera que ellos decían, yo no recibo la palabra más que a través de mi predicador favorito. Este es el bueno. Yo solamente con Pedro. Yo solamente con Apolos. No, yo solamente de Cristo. Pero el apóstol Pablo les aclara en versículo 13, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Así que entonces debemos tener mucho cuidado de no formar bandos en la iglesia tras un predicador. Al final de cuentas debemos recibir con entusiasmo la palabra de Dios de cada uno de nuestros pastores, porque Dios usa sus diferentes personalidades de una manera diferente para hablar a nuestra vida. 1 Corintios 3, versículos 5 y 6 nos aclara, ¿qué es pues Pablo? ¿Qué es Apolos, perdón? ¿Y qué es Pablo? Fíjate bien, servidores, eso es lo que somos. Servidores mediante los cuales ustedes han creído según lo que el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Te das cuenta? Entonces no tenemos por qué andar como fans enloquecidos de este es mi predicador y solamente de él recibo. Si recibes la palabra de Dios y tú consideras que esta es la palabra de Dios, porque lo es, entonces no importa cuál es el canal, solamente es un vaso. El agua es la que el agua es la que te da vida. Y esa agua es la palabra de Dios.
Debemos vigilar entonces con atención, cuidar con esmero, proteger con celo la unidad de la iglesia, para que nadie trate de causar discordias, divisiones o bandos entre nosotros. No debemos olvidar que una de las más antiguas estrategias en la guerra es dividir para vencer. Y si dividir para vencer es una estrategia en la guerra, ten por seguro que Satanás la usará en contra de la iglesia para introducir enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, bandos en la iglesia a fin de destruirla. Pero nosotros continuamente debemos revestirnos de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Somos imperfectos? Claro que sí. Si tú crees que la iglesia es de personas perfectas, pues estás equivocado. No existe una iglesia perfecta. Todos los que venimos a la iglesia somos imperfectos. Y todos somos una obra en remodelación. Por lo tanto, va a haber inconvenientes en la obra en remodelación. Y por eso tenemos que ayudarnos unos a otros en esa obra de remodelación. En lugar de criticarnos y decir, oh, ¿ya viste? Pues claro, vete al espejo, tú también. Todos somos obra en remodelación. Y nos ayudamos unos a otros, pero debemos vigilar que haya unidad entre nosotros. Cuando alguien empiece a chismear de otro hermano, de otra hermana, cuando alguien nos hable incorrectamente de otro hermano, cuando alguien nos trate de poner en contra de otro hermano, tomemos valor y exhortemos a ese hermano para que tenga cuidado con su boca. Número 8, envidias. Esa palabra griega que se tradujo allí como envidias hace referencia a un sentimiento intenso de insatisfacción al compararse con otros por no tener lo que otros tienen. Es muy parecida a la otra palabra, es un sinónimo de la otra palabra que vimos anteriormente. Esta insatisfacción surge por no reconocer que todo lo que nosotros tenemos es un regalo inmerecido de Dios. Y uno puede pensar, pero no tengo la habilidad musical para ese, pero tú tienes otras habilidades. Y si todos tuvieran habilidad musical, entonces ¿dónde estarían las otras habilidades? Dios no nos dio a escoger, como ir a un supermercado y escoger si queremos de este producto, o de esta marca, o de aquella, o de este color, o de aquel. Dios en su infinita gracia nos dotó con diferentes personalidades, diferentes talentos, diferentes habilidades. Y si nosotros aprendemos eso, vamos a aprender que nos necesitamos unos a otros. Y que cuando nosotros ponemos al servicio de la iglesia, al servicio de los hermanos, esos dones, habilidades, talentos, todos vamos a ser edificados. Y todos vamos a dar gracias a Dios. Porque Dios le puso a esa hermana, una habilidad que yo no tengo, pero yo me beneficio de esa habilidad y los demás hermanos se benefician de la habilidad que yo tengo. Y qué maravilloso es eso, ¿no es cierto? En lugar de vivir compitiendo y comparándonos y diciendo, ¿por qué yo no tengo esto? ¿Y por qué yo no tengo lo que tiene aquel hermano, aquella hermana? En lugar de vivir agradecidos con el Señor por lo que Él sí ha puesto en nosotros. Todos estos pecados, hermanos, estos 8 pecados, atentan contra la unidad en la iglesia. Y debemos tener cuidado con ellos. Pero hay otros tipos de pecados que también trata el apóstol Pablo, menciona 2, que son pecados de diversión desenfrenada. No tiene nada de malo divertirnos, pero debemos tener cuidado de la manera en que nos divertimos. Y menciona allí 2 pecados de diversión desenfrenada, borracheras y orgías. La palabra borrachera nos habla de un exceso en el consumo de bebidas alcohólicas. Ahora, la Biblia tiene mucho que decirnos acerca del impacto negativo que tiene el mal uso de las bebidas alcohólicas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro contexto, mucho. Proverbios 21 nos dice que el vino es provocador. El vino es provocador. Y cualquiera que con ellos se embriaga, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Las bebidas alcohólicas son provocadoras, son alborotadoras y no es sabio el que abusa de ellas. Porque al final de cuentas emborracharse, el vino altera tus sentidos, desinhibe tus deseos,
nubla tu buen juicio. Proverbios 23, versículos 31 al 33 nos dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente, pero al final muerde como serpiente y pica como víbora. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Debemos tener cuidado. El vino en sí mismo no es malo. Jesús bebió vino, pero no se emborrachó. Debemos tener cuidado de cómo lo usamos. Y no debemos ser piedra de tropiezo con nuestro uso para otros hermanos. Pero lo peor de eso es que 1 Corintios 6:10 nos asegura que los borrachos no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Así que no solamente se trata del daño que nos hacemos a nuestro hígado, al daño que hacemos a las personas que están a nuestro alrededor, al final de cuentas los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Y por eso Romanos 13:13 nos dice que andemos decentemente como de día, no en borracheras. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. De igual manera, Efesios 5:18 nos ordena, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y 1 Corintios 5:11 nos dice que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es borracho. Con esa persona ni siquiera coman. Entonces debemos tener cuidado con la manera en que nosotros nos divertimos. Número 2, orgías. La última de las obras de la carne que Pablo incluye en su lista son las orgías. Ahora, todos tenemos una idea de las orgías, pero esa palabra griega para orgías hace referencia a desenfreno. Desenfreno que acompaña y es consecuencia de la embriaguez. Ahora bien, en la antigüedad la palabra orgía hacía referencia a fiestas con borracheras, música, sensualidad y a menudo, aunque no siempre, desorden moral. De allí que entonces la Nueva Traducción Viviente traduce esa palabra como fiestas desenfrenadas. Hoy en día, ciertas fiestas, aunque no tengan el nombre y el concepto de lo que nosotros tenemos como orgías, al final de cuentas dentro del concepto bíblico son orgías. Fiestas desenfrenadas. Pero Romanos 13:13 nuevamente, 13:13 y 14 nos dice, andemos decentemente como de día, no en orgías. Ese pasaje hace una lista, por eso las he ido separando. No en orgías, antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Así que entonces tenemos esta lista que hemos estado viendo de obras de la carne, pero, como dijimos, no es una lista exhaustiva. ¿Cómo sabemos eso? Porque el mismo apóstol Pablo nos dice, en el versículo 21, nos dice, y cosas semejantes. O sea, no solamente esta lista que yo acabo de hacer, sino cosas semejantes. Eso quiere decir que hay muchas otras obras de la carne. Y en la Biblia encontramos diferentes listados de obras de la carne. Y no las vamos a ver todas, pero un ejemplo de ello es 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, donde Pablo nos dice que ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está otro listado de obras de la carne. Romanos 1, versículos 29 al 32 nos dice, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Fíjate bien lo que dice a continuación. Ellos conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte.
no heredarán el reino de los cielos. Así que entonces, no andemos siguiendo los deseos de nuestra carne, porque el resultado nos dice al final del versículo 21, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Un cristiano puede caer en estas cosas? Pues claro que sí. Si no, el apóstol Pablo no nos advertiría que no andemos en ellas. Es posible que un cristiano caiga y peque ocasionalmente cometiendo cualquiera de estos pecados, pero fíjate bien, pero no hará una práctica continua y sin arrepentimiento de ellos. ¿Por qué? Porque si es un cristiano, el Espíritu Santo está dentro de él. Y el Espíritu Santo no lo dejará seguir con ese estilo de vida y lo llevará al arrepentimiento. Pero si alguien en la iglesia practica cualquiera de estas cosas y no se arrepiente, entonces estará dando evidencia con sus actos, con su vida, de que en realidad no es un cristiano genuino, aunque esté en la iglesia, y si no se arrepiente, el Señor advierte, no entrará en el reino de los cielos. Así que, hermanos, no andemos conforme a los malos deseos de nuestra carne. El Señor quiere que no andemos de esa manera. Son evidentes las obras de la carne. Las conocemos muy bien. Vivimos 24 horas del día con nosotros mismos. Y sabemos de lo que somos capaces. Sabemos los pensamientos que tenemos. Si nosotros le alimentamos, no heredaremos el reino de los cielos. Un cristiano, cuando cae en cualquiera de estas cosas, se va a arrepentir. Un cristiano, cuando ha vivido practicando estas cosas, pero de repente sabe que esto no agrada a Dios, dirá, yo ya no quiero vivir así. Y en lugar de eso, entonces, debemos aprender a andar por el Espíritu. Y la próxima semana comenzaremos a ver qué es lo que el Espíritu de Dios produce en nosotros, que es el fruto del Espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias porque tú nos adviertes y tú nos enseñas a identificar las obras de la carne de tal manera que nos apartemos de ellas. Ayúdanos a apartarnos de ellas, Señor. Están en nosotros. Porque aún el apóstol Pablo dice, reconozco que en mí no hay nada bueno, sino que el mal está en mí, el pecado está en mí, hay restos de pecado en cada uno de nosotros, Señor. Y quizá por nuestro temperamento o quizá por diferentes factores, Señor, somos más susceptibles a ciertas obras de la carne. Pero todas ellas son malas, Señor. No solamente las que no tenemos o las que somos menos sensibles, aún las nuestras. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a depender en ti, a buscarte a ti, a ser transformados por ti, a ser guiados por ti, de manera que no andemos conforme a los deseos de nuestra carne. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.